Hoy en día el mundo entero está siendo testigo de todos los acontecimientos proféticos que están escritas en la Biblia. Dios creó los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas, y su creación escucha su voz y le obedecen. Dios es soberano, es decir, que se gobierna a sí mismo, no depende de nadie. Dios es majestuoso, quiere decir que es capaz de infundir admiración y respeto por su elegancia y grandeza. Dios es sublime, nos dice que es extraordinariamente bello y nos produce una gran emoción. Dice la palabra en Colosenses capítulo 1, en el verso 16, que todo lo que creó Dios es para sus propósitos. En estos posteros días, Dios está llamando al hombre al arrepentimiento para salvar su alma. Dios usa su creación, los cielos, la tierra y las fuentes de las aguas, para despertar al hombre y sacarlo de su condenación, para que ponga la mirada en él. Pero el hombre endurece su corazón porque escrito está, y pone su confianza en su conocimiento, en su ciencia. Se olvidaron de Dios, que los contempla desde su trono, que está en el tercer cielo. En el libro Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 16 en adelante, dice así la bendita palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Viene Cristo, qué grande ánimo y esperanza que nos da Dios en su palabra. Jesús viene por segunda vez a este planeta Tierra. Alegrémonos y gocémonos, porque se acabará todo lo malo. Dice la palabra en el verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arrebatado significa arrancar. Entonces, cuando Jesús venga nuevamente a la tierra, todas las almas que han muerto en Cristo serán arrancados de todos los cementerios del mundo en donde fueron sembrados. Y todos los que hayan quedado, dice la Escritura, que en un abrir y cerrar de ojos serán transformados de un cuerpo corruptible, es decir, pecador, a un cuerpo incorruptible, es decir, santo, para ir al encuentro del Señor en el aire, que viene con sus millares y millares de ángeles. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 55. Dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Haciéndonos entender que Jesucristo es la vida. La venida de nuestro Señor Jesucristo se menciona en la Biblia más de 300 veces. Hay señales que se están dando en el mundo, en el cielo, en la tierra, en los mares. La creación de Dios está anunciando la venida de nuestro Señor por segunda vez a arrebatar a su pueblo, para llevarlo a ese lugar que está preparado para su pueblo santo. Tenemos que ser sabios y saber oír y respetar lo que dice el Señor en su palabra, que ni siquiera Él sabe cuándo es el día de su venida, solamente el Padre. Jesús mismo nos dijo, nos enseñó que cuando las señales comiencen a aparecer, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca tu redención. Y la venida de Cristo está cerca, a las puertas. Ya pasaron más de 2000 años que nos habló Jesucristo de su venida. Ahora ya está cerca. Esperémosle, porque Él viene por su iglesia preparada. La venida de nuestro Señor Jesucristo, su regreso es necesario, porque Él mismo lo dijo en el libro de Mateo capítulo 25, en el verso 31. Él dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús viene con su grande poder en su gloria, con sus santos ángeles, que son millares y millares. Viene a llevar a su iglesia preparada y luego se sentará en su trono de gloria para recibir la alabanza, la adoración de su pueblo redimido por toda una eternidad. En el libro de San Mateo, en el capítulo 25, en el verso 32, dice así la bendita palabra de Dios: y serán reunidas delante de Él todas las naciones del mundo. Él cumplirá su palabra, porque Él es la verdad. Él debe volver a esta tierra
El regreso de Cristo es necesario por la posición actual de Satanás, que tiene al mundo bajo su dominio. Tenemos que saber que Satanás es una criatura muy poderoso, pero muy poderoso en el universo, pero no es más que Dios. Dios es todopoderoso. Delante de Él no somos nada, pero tú y yo en Cristo Jesús somos más que Él, porque el victorioso vive en nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? Nadie. A esta criatura maligna se le compara en la Biblia como un león rugiente, que es el rey de las bestias, buscando a quien devorar. Ahora, ¿quién va a destruir al demonio? Humanamente, nosotros no podemos contra él. Satanás tiene un poder sobrenatural, poderoso. Y ahora, ¿cómo destruir a Satanás? Toda la Biblia de principio a fin nos hace saber que hay una batalla entre el bien y el mal, es decir, entre Dios y Satanás. El hombre no puede encadenar a Satanás porque no hay prisión terrenal que pueda detenerla a Satanás. Él tiene al mundo convulsionado, afligido y desesperado. Él no deja que te acerques a Cristo. Satanás pone un velo en tus ojos espirituales para que no veas. Antes que vengas a Cristo, Dios por medio del Espíritu Santo, es decir, por medio de su palabra, debe levantar el velo que el demonio ha puesto en tus ojos. Es la palabra de Dios que debe de quitarte ese velo para que te veas y te reconozcas como un pecador y sientas la necesidad de arrepentirte y aceptes a Jesús como tu Salvador. Pero mientras tanto, ¿qué deberíamos de hacer hasta que suceda este milagro de Dios en nuestra vida, de quitarnos el velo que pone Satanás para no acercarnos a Dios? Debemos de esperar purificándonos delante de Dios. Pero si todavía no conoces a Dios, ¿cómo te purificas a ti mismo? Confesando tus pecados, pidiéndole a Cristo que entre en tu corazón. Veamos la escritura en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Muchos que no entregan su corazón a Jesús, creen y tienen la esperanza de que un día estarán en su camino. Estas personas cuando pecan, se arrepienten delante de Dios. A esto se llama la Biblia purificación por sí mismos. Si tu corazón es duro, reconocerás ante Dios y dirás que no puedes y que necesitas ayuda de Dios. Quiero decirte algo, yo que conozco a Jesús como mi Salvador, todavía tropiezo y caigo, porque el conocer a Cristo no me hace perfecto. Seré perfecto cuando esté en el cielo con Jesús. En nuestra vida presente, en la que vivimos, aún conociendo a Jesús, siempre vamos a ser lo que somos, pecadores, rebeldes y desobedientes. Vamos a caminar en el Evangelio, pero siempre con nuestras debilidades, porque somos seres humanos imperfectos, viviendo la vida a nuestra manera. Y cuando conoces a Cristo, das la vuelta a la vida con Él, es decir, empiezas una nueva vida con Cristo. Por ti solo no puedes empezar una nueva vida, porque estás muerto por tus delitos y pecados, es decir, por tu naturaleza pecaminosa. Eso es la condición de todo ser humano. Pero si tú estás dispuesto a aceptar a Jesús como tu Salvador personal, Él vendrá y entrará a tu corazón para morar contigo. Eso está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 20. Dice así la palabra: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él te ayudará a transformar tu vida, a tomar otro camino, y ya no de muerte, sino el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Ese cambio o transformación en tu vida se va a realizar en tus pensamientos, cambiando tu forma de pensar y de vivir, en tu corazón, haciéndote un hombre de bien con tu prójimo, siendo perdonador, porque el perdón viene de Dios. Habrá un cambio en tu hogar también, donde reinará la paz y el amor de Dios. Y en todas tus actitudes que tú tomes van a ser diferentes a lo que tú eras. Entonces, cuando conoces a Cristo, ocurre un cambio en tu vida. Las cosas viejas o vieja forma de vivir pasaron. Comienzas a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, haciendo cosas nuevas de lo que tú nunca hacías, convirtiéndote en una criatura nueva, es decir, en una nueva creación, ya no en la carne sino en el Espíritu. Es cuando empiezas a guiarte por la palabra de Dios en tu nueva vida. Eso se llama vivir por fe, purificándote, limpiándote por la palabra, porque la palabra es limpiadora de todo pecado.
En el momento que tú cambias tu forma de vivir, aceptando a Jesús como tu Salvador personal y te bautizas, te revistes cada día con la justicia de Dios, que es su palabra. Sin esa justicia de Dios no podemos llegar al cielo, porque somos demasiado pecadores. Imposible para poder llegar al cielo por nuestra propia cuenta. Tenemos que tener la justicia de Cristo. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso derramó su sangre para darte la justicia que no teníamos. Él nos ofrece ese manto de justicia que es su palabra. En todo tiempo presente, como es ahora, es gratis. Solo lo que tienes que hacer es recibirla. Es un regalo. Únicamente el manto que Cristo mismo nos ha dado puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia, que es su palabra, sobre cada alma arrepentida y creyente. La Escritura dice que todo aquel que ha puesto su esperanza en Él se purifica a sí mismo. Después de conocer a Cristo, empieza nuestra limpieza diaria, es decir, cada día tenemos que tomar la disciplina de leer la Biblia, porque va a ser su palabra que nos va a limpiar. Porque con solo caminar en el mundo, recogemos la suciedad y la mugre del mundo cada día de nuestra vida. Entonces cuando voy a la cama en la noche, voy a meditar en todo lo malo que hice en el día, para pedir perdón a Dios, para ponerme a cuentas con Él. En el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9, dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Haciendo estas cosas santas, me habré limpiado de la inmundicia del mundo. Lo segundo que tenemos que hacer es aguardar la palabra. Pablo dice en el libro de Tito, en el capítulo 2, en el verso 13, aguardando la palabra bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Nos quiere decir que no solo creemos que Él viene, sino deseamos con fuerza que Él venga. Ya queremos que Él venga, sino que deseamos con fuerza que Él venga ya. Queremos que Él venga. Te pregunto, ¿deseas que Él venga o estás contento con lo que el demonio te ofrece, el infierno? Tenemos que entender y comprender que Dios es Dios del cielo y de la tierra, y que nos ofrece una maravillosa vida aquí en la tierra y una vida eterna de paz y felicidad en el cielo. Tienes que entender que la vida eterna no lo vas a recibir cuando Cristo venga. La vida eterna lo vas a recibir cuando estés con Él, no ahora. La vida eterna es un regalo por haber sido perseverante y valiente, y te vas a ir a casa con la vida eterna en tu corazón. Tiene que nacer en nosotros ese deseo de la venida de Cristo. No debemos estar apegados en las cosas de este mundo. No vas a llevar nada, así que debemos estar deseando y esperando la venida de Cristo con grande gozo, con grande alegría. Debemos de estar listos. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás trabajando en la obra? Dice la Escritura: bienaventurado el siervo el cual, que cuando venga su Señor, le halle trabajando. Eso es estar preparado, que te encuentre trabajando en su obra. Nuestra fe se tiene que manifestar en nuestras buenas obras. Cuando llegamos a Cristo nos entregamos, no solo para la salvación, sino también para servirle. Nuestra misión en el mundo como cristianos no solo es proclamar que Cristo murió para darnos salvación, sino tenemos que proclamar todo lo que Él hizo para darnos ejemplo. Lavando pies, dio de comer a la muchedumbre, liberó cautivos, transformó el agua en vino en las bodas de Caná, su primer milagro. Cristo hizo buenas obras con nosotros, y cuando Cristo nos envía al mundo, debemos de ir al mundo y no te quedes en donde estás. Sabes que Cristo vive en tu corazón, y la Biblia dice: prepárate para ir al encuentro con Dios, que viene en las nubes. Te pregunto, ¿estás listo? Si no estás listo, te quedarás.